Pues bueno, vamos a comenzar esta parte de biología, ¿vale? Y vamos a hacerlo un poquito dinámico, lo más cotorro posible. Entonces es esta parte de reproducción, lo que nosotros vamos a ver. Hablando de reproducción, nada más vamos a ver reproducción sexual, es decir, mitosis y meiosis. Reproducción asexual, pues lo vamos a dejar para la otra, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Al final vamos a responder unas preguntitas que se mandaron al grupo de estudio. Si tú no estás en el grupo de estudio, pues manda mensaje aquí a TikTok, a Instagram, de, oye, quiero estar en el grupo de estudio, porfa, ¿no? Para que puedas tener acceso al material, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este tema que es reproducción. Pero antes, tenemos que saber sobre el ciclo celular. ¿Sale? Perfecto, ciclo celular. Y entonces, tenemos que saber que el ciclo celular es desde que una célula nace hasta que se reproduce. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque luego les pregunto a los alumnos qué es el ciclo celular y me dicen, pues bien fácil, es desde que una célula nace hasta que se muere. Y no, es hasta que se reproduce, ¿vale? Entonces, el ciclo celular se divide, tiene fases, ¿vale? Entonces, vamos a decir que la primera fase, aquí, número 1, ¿vale? Es la interfase. Es súper importante. Antes de reproducirnos hay que pasar por la interfase, ¿vale? Y número 2, ya después que pasamos por la interfase, tenemos a la división celular. ¿Sale, vale? Entonces, recuerden, el ciclo celular se divide en 2, ¿vale? Interfase y división celular. ¿Sale, vale? Entonces, la interfase, a su vez, se divide en en G1, S y G2, ¿vale? G2. Ojo piojo aquí porque esto fue pregunta de examen de UNAM del año pasado y del antepasado y de todos los años, ¿vale? Y el ciclo celular puede ser de dos tipos. Puede ser mitosis con T o puede ser meiosis. ¿Vale, vale? Entonces, interfase G1, S y G2 y división celular puede ser de dos tipos, que es mitosis o meiosis, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos, con esto? A ver, los veo. ¿Dudas? Pónganme sí, no. Ahí va muy rápido, espérenme. ¿Cómo me encuentro en Instagram? No, eso es contenido, la verdad, inédito. ¿Vale? Entonces, pues bueno, después de esto vamos a comenzar con interfase, ¿vale? Tómenle screenshot a esto porque lo voy a borrar, ¿vale? Entonces, les dejo ahí 3 segundos. 3, 2, 1 y lo borro, ¿vale? Entonces, solo recuerden que ciclo celular es desde que una célula nace hasta que se reproduce. Y vamos a empezar con su primera fase que quedamos que era la interfase. Vamos a ponerlo aquí en rojo, ¿vale? Interfase. Y bueno, la interfase es el proceso o es la parte de este ciclo celular que dura más, ¿vale? Recuerden, el ciclo de la interfase se divide en G1, S y G2. Es pregunta de examen real, ¿vale? Entonces, imagínense que este es el ciclo celular, ¿sale? Vamos a utilizar aquí unos colores. Entonces, tenemos aquí la primera fase que es G1, después tenemos aquí S, después tenemos G2 y hasta aquí vamos a poner una M, es más, hasta lo vamos a poner de diferente color, M, ¿vale?
¿Por qué M? Porque M puede ser división celular por mitosis o por meiosis, ¿vale? Entonces, la interfase es como todo el proceso de nuestra vida. Imagínense, me voy a balconear yo. Un día, un 21 de mayo, nací aquí. Yo nazco el 21 de mayo, ¿no? De hace muchos años. Entonces nazco, crezco, comienzo a hablar, a gatear, a caminar, voy a la primaria, a la secundaria. Después me mudo al bachillerato, conozco marihuana, no aprendo nada, bla, 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 bla. Y pues bueno, cuando me consigo una pareja, hasta aquí llegué, mi proceso, ¿no? Entonces, cuando me consigo una pareja, ¿qué sucede? A ver, échenlo en los comentarios, ¿qué parece? ¿Qué sucede cuando tú te consigues una pareja y eres mayor de 18 años? ¿No? Entonces, échenle. Me caso, me enamoro, pues viene lo chido de la relación, ¿no? La reproducción, ¿vale? Pero esa reproducción, ¿cuánto puede durar? ¿Qué les gusta? ¿20 minutos? ¿Sí o no? Entonces, es a lo que me refiero, que la interfase es súper largo, así súper largo, y la reproducción es así bien rápido. Entonces, pues me reproduzco, ¿no? Termino el marihuano, sigo intentando examen a la universidad, me quedo, sigo estudiando medicina, depresión, me consigo otra pareja, ¿no? Un camillero por ahí, y la reproducción. Pero recuerda que la reproducción es muy corta, ¿ahora cuánto, no? Pues 10 minutos, ¿no? Porque pues es rapidísimo y así. Entonces recuerden que la interfase es todo este proceso de la célula en donde se desarrolla, donde la vemos crecer, mientras que la reproducción solo es eso, reproducción, un rapidín, así, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda? Bueno, voy borrando esto de aquí, este ejemplo. Entonces, vamos a describir cada fase de la interfase, que es pregunta de examen real, ¿se acuerdan? ¿Dudas? No, quién sabe, no sé qué hago aquí. ¿No? Vale. Entonces, pues bueno, recuerden que la interfase se divide en G1, S y G2, ¿vale? Entonces, G1 es un periodo en el que nosotros vamos a ver a nuestra célula crecer. Entonces vamos a decir que es un periodo de crecimiento celular. ¿Sale, vale? Ese es G1. Luego viene S. Este lo vamos a poner acá con unas, es que se me van las cabras a veces, unas flechas, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue pregunta del examen del año pasado. Si tú lo aplicaste el examen del año pasado, entonces te acordarás que preguntaron qué sucede en la fase S de la mitosis, ¿no? Y bien fácil. Es un proceso de síntesis de ADN, ¿vale? Entonces, cuando yo les diga síntesis, ustedes tienen que tomarlo como sinónimo como de crear, generar, producir. Entonces, en ese hay una síntesis o una creación de ADN, ¿vale? Y después, por último, tenemos a G2, que G2 es un periodo de síntesis, pero de proteínas. ¿Sale? Y ya, es lo único que tú tienes que saber sobre la interfase. Recuerda que ese fue pregunta de examen del año pasado, ¿vale? Entonces, ¿dudas con esto de aquí? ¿Dudas? ¿No? G2, ¿qué? Síntesis de proteínas, ¿vale? Si no le entienden a mi letra, díganme, bueno, porque ya saben que estudio medicina y es como un requisito escribir feo, ¿verdad? Entonces, síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, ¿dudas? ¿No?
Entonces, vale. Recuerden que antes de la división celular nosotros tenemos que pasar por interfase, ¿vale? Después de que esta célula ya pasó por interfase, entonces sí ya nos vamos a la división, que puede ser de dos tipos. Puede ser mitosis o meiosis, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda ante esto, lo voy a borrar. Tomen el screenshot. 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Vale? Entonces lo voy a borrar, ¿vale? Pero antes de saber sobre la reproducción, tenemos nosotros que saber algunas partes del cromosoma, realmente dos partes del cromosoma. Imagínense que este es mi cromosoma, ¿no? Siempre nos lo dibujan así. Entonces, al centro, ¿sí? Esta cosa de aquí, al centro le vamos a llamar centrómero. Es importante que anotes estos nombres porque es con lo que me voy a referir posteriormente, ¿vale? Y a cada pata, o sea, por ejemplo, a esta y esta, a cada pata le vamos a llamar cromátide. O pues también se puede llamar cromátida, ¿no? Entonces, nada más debes de saber esas dos partes del cromosoma, ¿vale? Entonces, si ya las anotaste, vamos a empezar con mitosis, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar con mitosis con T. Así te lo voy a poner en mayúscula la T porque no la puedes confundir. Uno de los grandes errores que hacen los alumnos cuando quieren hacer su examen de admisión en la parte de biología es que pues se confunden entre meiosis y mitosis y entonces pues aquí la gran diferencia en el nombre es la T, mitosis, ¿vale? Entonces, ¿quiénes van a ser mitosis? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la primera, característica número 1 de la mitosis es que la realizan células somáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué son las células somáticas? Las células somáticas son todas las células de tu cuerpo, menos las sexuales, ¿vale? Pónganme a ver, ¿cuáles son las células sexuales? ¿Las conocen? A ver, pónganme, ¿cuáles son? Los leo. ¿Cuáles son las células sexuales? ¡Exacto! Las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Entonces, el óvulo y el espermatozoide no hacen mitosis, ¿sale? Entonces, aquí entre paréntesis, no sexuales, ¿sale? Que es el óvulo aquí y el espermatozoide, ¿vale? Óvulo, ¿vale? Entonces, las células somáticas son todas las células de tu cuerpo. La célula del ojo, la del labio, la de la uña, del dedo gordo del pie, todas las células de tu cuerpo, a excepción de las sexuales. ¿Sale, vale? Punto número 2. ¿Cuál es su función? Bueno, la función es la de crecimiento y regeneración. ¿Cómo está esto? Bueno, por ejemplo, los niños. Tú conoces a un niño y lo ves, no sé, la semana pasada y está así de chiquito y de repente lo ves en 2 semanas después y ya está así. Bueno, porque los niños están en constante mitosis, sus huesos están creciendo todo el tiempo, ¿vale? Entonces, por eso es de crecimiento. ¿Y cómo de regeneración? Por ejemplo, yo, Victoria, a mí me gusta muchísimo el ciclismo. Mucho, mucho, mucho. Pero, esto es una historia real, imagínense que voy por Fray Servando, para los que son de la Ciudad de México, y pues me pasa un accidente con un microbús, me avienta y salgo volando, el cuadro de la bici se deforma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con mis piernas? Se rasparon horrible, ¿vale? Y con el paso del tiempo me fue saliendo una costrita y después me salió piel. ¿Por qué? Porque la mitosis también nos ayuda para la
regeneración, ¿sale, vale? Entonces, pues bueno, después, punto número 3. Y el más importante de todos, hasta le vamos a poner aquí una flecha, es que en la mitosis somos diploides, ¿vale? ¿Qué quiere decir diploide? Quiere decir que mi material genético permanece constante, ¿vale? Cuéntenme, ¿qué es una constante en matemáticas? A ver, díganme. En mate, ¿qué es una constante? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Quién sabe de qué me está hablando, profa? Dígame ya. ¡Exacto! Que no cambia, ¿vale? Eso es la diploidía, que aquí se los voy a poner el material genético se queda constante o igual, ¿vale? Entonces, chicos, si ya entendimos esto de diploidía, imagínense que yo, Victoria, soy una célula y tengo 100 pares de cromosomas y me divido por medio de mitosis con T. Al final de la mitosis, ¿cuántos pares de cromosomas voy a tener si soy diploide? A ver. Exacto, 100. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la diploidía en la mitosis quiere decir que el material genético permanece constante o se queda igual, ¿vale? Y si yo en vez de tener 100 tuviera, no sé, 365, ¿cuántos pares de cromosomas voy a tener al final? A ver. Exacto, 365. ¿Por qué? Porque soy diploide, porque me dividí por medio de mitosis. ¿Sale, vale? Entonces, 3, 4. Al final de la mitosis, nosotros obtenemos 2 células hijas y tienen que ser iguales. ¿Sale? ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque imagínate que yo voy ahí en mis patines, me estampo y me raspo el codo y en vez de que me salgan células epiteliales o células de piel, que me salga hígado, ¿no? Estaría extrañísimo. Por eso es que en la mitosis tenemos al final 2 células hijas iguales, ¿sale, vale? Y punto número 5, la mitosis tiene 4 fases, ¿vale? ¿Cuáles son esas 4 fases? Pues las famosas, ya se las saben, ¿no? Y si no, te las enseño. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sale? Entonces, para poder aprenderte estas fases, hay muchas mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, el prometo, Ana, telefoniarte. Pro sería profase, meto sería metafase, Ana sería anafase, telefoniarte sería telofase. O también tenemos papá, mamá, Ana tosió, que esa es mi favorita de todos. Papá, mamá, Ana tosió. O prometo amarte, ¿vale? O prometo Ana tejer, ¿no? Ustedes pueden armar sus mnemotecnias como más les funcionen, pero lo que sí es importante es que recuerden el orden correcto, ¿vale? De las fases, porque a veces hasta es pregunta de examen, así tal cual. Ordena las fases de la mitosis. Y entonces cuando tú ya te la sabes o te sabes una mnemotecnia, ya tienes un acierto más, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con las características de la mitosis? Sí, ok, ninguna, no, vale. Entonces, lo voy a borrar, necesito que le tomen screenshot, le damos 3 segundos. 3, 2, 1 y lo borramos, ¿vale?
Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si describimos qué sucede en cada fase? ¿Vale? Y vamos a hacer un pequeño resumen para que tú resumas un semestre de tu vida, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Recuerden que estamos hablando de mitosis. Mitosis con T, ¿sale? Entonces, según nuestra mnemotecnia, papá, mamá, Ana tosió, ¿cuál sería la primera fase? Cuéntenlo. Aquí voy dibujando la célula. ¿Cuál sería la primera fase? Sería exacto, profase, ¿vale? Entonces, chécate bien. En la profase, nuestro núcleo se desintegra. Imagínate que esto de aquí es el núcleo, ¿no? Y se está rompiendo. El núcleo se desintegra, ¿vale? Y cuando el núcleo se desintegra, hay adentro como un liquidito que tiene material genético. A ese líquido se le llama cromatina, ¿vale? Y entonces, el núcleo se desintegra. ¿Y qué pasa con la cromatina? Se condensa, ¿vale? Y cuando se condensa, aparecen los cromosomas. ¿Sale, vale? Esto sería profase. Luego, según nuestra mnemotecnia, ¿cuál sería la siguiente fase? ¿Cuál sería? Metafase, exacto. Aquí le vamos a poner metafase. Ahorita escribo todo lo que dije, ¿eh? No entren en crisis. Entonces, una vez que nosotros ya pasamos por la profase, llegamos a la metafase, pero con ayuda de un organelo celular muy importante que aparece como aquí, lo vamos a dibujar como en forma de estrella. Este organelo celular se llama centriolo, ¿vale? Y el centriolo forma como unos pelitos. Y esos pelitos se le llaman uso mitótico. ¿Sale, vale? Uso mitótico. ¿Y qué sucede? Que el uso mitótico ayuda a que nuestros cromosomas se alineen al ecuador. ¿Al ecuador de dónde? Pues de la célula. ¿Por qué se llama ecuador? Porque hace referencia al ecuador del planeta, no a la mitad, ¿vale? Lo mismo en la célula, ¿vale? Después de metafase, ¿qué sigue? Sería anafase, exacto. Aquí vamos a ponerle anafase. Muy bien. Entonces dibujamos aquí en nuestra celulita y nosotros seguimos teniendo a nuestros centriolos, seguimos teniendo al uso mitótico, pero ¿qué creen que pasa? Que los cromosomas se separan por medio del centrómero y cada cromátide migra a polos opuestos. ¿Por qué se dice polos opuestos? Porque se van unas a la izquierda y otras se van a la derecha. ¿Sale, vale? Esa es anafase. Y por último tenemos a la telofase, ¿vale? Donde en la telofase a nuestra célula se le hace como una cinturita, ¿sale, vale? Se forman nuevos núcleos, nuevas membranas y se lleva a cabo la citocinesis, que la citocinesis es la división celular. ¿Sale, vale? Ahí está, telofase. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que acabamos de explicar, ¿vale? Entonces, en profase, recuerden que el núcleo se desintegra. ¿Sale? Y aparecen los cromosomas. ¿Vale? Esto es lo que pasa en profase. Luego tenemos a metafase. En la metafase aparece el uso mitótico con H, ¿vale?
uso mitótico. Y los cromosomas se alinean al ecuador. ¿Sale? Es lo más importante que deben de recordar. ¿Vale? Y después tenemos a anafase, ¿vale? Donde recuerda que los cromosomas se separan por medio del centrómero y entonces las cromátides migran a polos opuestos. ¿Vale? Es lo más importante. Y por último tenemos a telofase, donde en telofase, pues, básicamente aparecen nuevos núcleos. Y membranas. Y se lleva a cabo la división celular, que quedamos que también se llamaba citocinesis. ¿Sale, vale? Y ya quedamos con mitosis, ¿vale? Entonces, chicos, ¿alguna duda con esta explicación de mitosis? Ahí está, medio semestre resumido, ¿vale? Entonces, dudas. ¿No? Ay, va muy rápido. ¿No? Y una por ahí, pero se va. Se me va la duda. Vale, entonces, si ya entendimos esta parte, esta célula inicial tiene 46 pares de cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas van a tener al final estas dos células hijas? Si estamos en mitosis. ¿Cuántos van a tener? Exacto, 46. Muy bien. ¿Y por qué 46, profesora? Bueno, pues porque somos diploides y diploidía quiere decir que mi material genético permanece constante. Perfecto, ahí está. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? El nombre es cromatina, ¿vale? No, no tengo canal de YouTube. No, ¿vale? Muy bien. Fácil, ¿verdad? Todo bien fácil. Vientos. Entonces, lo voy a borrar. Le damos 3 segundos para que le tomen screenshot. Vamos, 3, 2, 1 y listo. ¿Vale? Entonces lo voy a borrar. Muy bien. Está bien, bien fácil. Y luego, pues viene la otra parte de división celular. ¿Vale? La otra división celular que nosotros tenemos, la otra opción, es la meiosis, con I, meiosis. ¿Sale? Entonces, la meiosis igual tiene algunas características que son diferentes a la mitosis. Entonces vamos a ver cuáles son, ¿vale? La primera es que la realizan células sexuales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las células sexuales? ¿Qué quedamos que eran las células sexuales? A ver, pónganme en el chat. ¿Cuáles son? Las células sexuales, ¿se acuerdan? Óvulo y espermatozoide, ¿vale? Aquí en meiosis funcionan las células somáticas. No, nada más las realizan células sexuales, óvulo y espermatozoide, ¿vale? Entonces, punto número 2. ¿Cuál es su función?
Pues la de formar gametos. Es decir, seguir formando óvulos y espermatozoides. ¿Cuál es el gameto sexual? O más bien, ¿cuál es el gameto de la mujer? El óvulo. ¿Cuál es el gameto del hombre? El espermatozoide. Estos dos, pues ya saben, se unen en un momento de pasión y entonces nos da un cigoto, ¿no? Recuerden que la meiosis siempre es para formar un progenitor, ¿no? ¿Vale? No un progenitor, sino un descendiente, ¿vale? Muy bien, entonces... Punto número 3 y el más importante de todos, ¿vale? Hasta le vamos a poner aquí una flecha. Es que somos, en meiosis somos haploides, ¿sale? Entonces, esto es súper importante. ¿Qué quiere decir haploide? Bien fácil, que mi material genético... El material genético se divide a la mitad, ¿sale? Es muy importante que lo recuerden. Entonces, imagínense, si yo, Victoria, soy una célula que tiene 100 pares de cromosomas y me divido por medio de meiosis con I, al final de mi reproducción, ¿cuántos pares de cromosomas voy a tener? Exacto, 50. ¿Por qué? Porque en la meiosis soy haploide. Y la haploidía quiere decir que mi material genético se divide a la mitad. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa si yo tengo 450 pares de cromosomas? Al final, ¿cuántos pares de cromosomas voy a tener? A ver, los leo. Exacto, 225. ¿Por qué? Porque en la meiosis soy haploide. ¿Y qué quiere decir haploide? Que el material genético se divide a la mitad. ¿Vale? Perfectísimo. Punto número 4. Es que tienen, tiene 8 fases, ¿vale? Bueno, antes de eso. Al final de la meiosis tenemos 4 células hijas diferentes. ¿Sale? Y ahora sí, número 5, tenemos en la meiosis 8 fases, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas fases? Bueno, pues es que vean. La meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. ¿Sale? Entonces, en meiosis 1 tenemos a profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Mientras que en meiosis 2 tenemos a profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sale, vale? Estas son las características de meiosis, ¿vale? ¿Tienen alguna duda con esto, chicos? ¿Dudas? Pónganme si sí, si no, si están entendiendo, ¿vale? ¿Oh? Órale, pues. 4 células hijas diferentes, ¿sale? Muy bien. Ok, entonces, pues, bueno. 3 segundos para que le tomen screenshot, lo voy a borrar. 3, 2, 1 y lo borramos, ¿sale? Entonces, ahí les va. Ok, entonces recuerden, estamos en meiosis. Entonces, según nuestras mnemotecnias, prometo, Ana, telefonearte, papá, mamá, Ana tosió, no prometo amarte. ¿Cuál sería la primera fase de nuestra reproducción? Sí, claro,
Recuerden que antes de cada división celular, mitosis o meiosis, va a interfase. Ya le explicamos hace rato. Pero hablando de meiosis, ¿cuál sería nuestra primera fase? ¿Vale? Exacto, sería profase, pero hay que ponerle apellido. Profase 1. ¿Por qué? Porque la meiosis se divide en meiosis 1. Ay, no, qué feo me salió esa M. Esperen, déjenla borro. ¿Vale? Entonces, recuerden que se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, la primera sería profase 1, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en la profase 1? Bien fácil. Nuestro núcleo, otra vez, se desintegra. La cromatina se condensa, pero aquí algo bien importante que tienen que recordar, así de pregunta de examen, ¿vale? Es que aparecen los cromosomas homólogos, ¿vale? Entonces vean, lo voy a representar con colores. Algo así, échenle imaginación. Entonces, profesora, ¿qué demonios son los cromosomas homólogos? Bueno, pues son un par de cromosomas, es un cromosoma de tu mamá y un cromosoma de tu papá, cuando, ¿saben?, están en el acto, y entonces aparecen los cromosomas homólogos, se juntan, es un par de cromosomas, ¿vale? Entonces, cuando tu papá y tu mamá, pues ya sabes, sucede esto, estos cromosomas se combinan, los cromosomas homólogos se combinan, y ahí es donde viene esa pregunta de examen de admisión. ¿Dónde hay recombinación genética? En profase 1, ¿vale? Es por eso que todos somos diferentes. Es por eso que te dicen, tienes los ojos de tu mamá, pero tienes la boca de tu papá, y tú les dices, claro, porque en la profase 1 de la meiosis 1, los cromosomas homólogos, que es uno de mi mamá y uno de mi papá, se juntaron y se combinaron, ¿no? Y entonces por eso es que tengo rasgos de los dos, ¿sale? Entonces recuerda que un cromosoma homólogo es un par de cromosomas, uno de tu mamá, uno de tu papá, hecho sándwich, y estos se combinan, ¿sale, vale? Entonces, en resumen, en profase 1, el núcleo se desintegra, la cromatina se condensa y aparecen los cromosomas homólogos que se combinan y da como finalidad una recombinación genética. ¿Sale, vale? Es por eso que hasta los gemelos son diferentes, ¿vale? Muy bien. Entonces, después de profase 1, ¿qué sigue? A ver, los leo. ¿Qué sigue? Profase 1 y seguiría, recuerden, papá, mamá, Ana tosió. Exacto, seguiría metafase 1. Entonces voy a dibujar aquí mi célula. Tenemos a metafase 1, ¿vale? Entonces, en la metafase 1 es bien fácil de recordar porque ya lo vimos hace ratito en la mitosis. Aparece este organelo celular que nos ayuda a formar nuestro uso mitótico. Este organelo celular se llama centriolo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en la metafase los cromosomas homólogos ya combinados se alinean ¿a dónde? ¿En dónde quedamos? Al ecuador de la célula, es decir, a la mitad, ya combinados, ¿vale? Metafase 1. Muy bien. Después de metafase 1, ¿qué seguiría? Recuerden, prometo, van a telefonearte, papá, mamá, Ana tosió. Exacto, seguiría anafase 1. Muy bien. Anafase 1. Y aquí nosotros seguimos teniendo a nuestros centriolos. Seguimos teniendo a nuestro uso mitótico y aquí viene una de las grandes diferencias entre mitosis y meiosis. ¿Cuál es? Bueno, que los cromosomas no se separan por medio del centrómero y las cromátides no migran a polos opuestos, sino que los cromosomas migran completos, porque recuerda que teníamos unos cromosomas homólogos, uno de tu mamá y uno de tu papá, entonces era un par, y estos
se dividen, es decir, se separan y uno se va a la izquierda y otro se va a la derecha, ¿vale? Entonces aquí los cromosomas ya combinados y completos migran a polos opuestos. ¿Por qué polos opuestos? Recuerda que se va unos a la izquierda y otros a la derecha, ¿sale? Muy bien. Y después de de anafase 1, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Exacto, sería telofase 1, recuerden, con todo y apellido. Entonces, y a nuestra célula se le forma una cinturita, se forman nuevos núcleos, nuevas membranas y se lleva a cabo la citocinesis, que es la división celular. ¿Sale, vale? Esto es telofase 1. Muy bien. Vale, vamos a poner aquí a nuestros cromosomas ya combinados. Vale. Muy bien. Sale, vale. Entonces vamos a hacer un resumen de todo esto, ¿vale? Entonces, en profase 1, ¿qué sucede? El núcleo se desintegra, ¿vale? La cromatina se condensa y aparecen los cromosomas. ¿Cómo quedamos que se llamaban? O, si se alcanza a ver ahí, lo voy a poner acá abajo. Cromosomas homólogos. ¿Vale? Aquí en profase 1 se da la recombinación genética. ¿Sale? Importantísima. Se lo vamos a poner aquí una línea. ¿Vale? ¿Dudas con profase 1? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, no. ¿Qué eran cromosomas homólogos? Recuerda, era un par de cromosomas, uno de tu mamá y uno de tu papá. Cuando están en el acto, creo que esto no lo tengo que explicar, ¿no? Acuérdate de reproducción. Esos son los cromosomas homólogos. Un par de cromosomas, uno de tu mamá y uno de tu papá. Por eso puse uno rojo y uno verde, ¿vale? Y estos se combinan y da la recombinación genética. ¿Sale, vale? Muy bien. Ya sabes, el frutidelicioso, el frutilupi, ¿no? Lo prohibido, ¿cómo? ¿Qué otros nombres tiene? Bueno, ya no me acuerdo, ahí lo dicen ustedes, ¿no? El frutifantástico. Muy bien. El frutilupi, el sándwich. ¿Vale? Ay, no, pónganse audífonos, que van a decir sus papás, ¿qué estás viendo? Pues lo que hiciste, ¿no? El frutidelicioso. Muy bien. Perfecto. Entonces, metafase 1, ¿qué sucede? Que tenemos a nuestro uso mitótico. ¿Vale? A nuestro uso mitótico. Y los cromosomas homólogos, recuerden, homólogos, se alinean. ¿A dónde quedamos? A la mitad, ¿no? A esto se le llama ecuador. ¿Sale? ¿Dudas con metafase 1? ¿No? ¿O se quedaron en el frutilupis? ¿Sale? Entonces, aparece nuestro uso mitótico gracias a los centriolos y los cromosomas homólogos ya combinados se alinean, al ecuador, es decir, a la mitad de nuestra célula. ¿Sale, vale? Sí, con H. Así como tú lo estás poniendo, con signo de interrogación, sí, con H, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿puedes ir por agua a la cooperativa? Pues sí, vete a la cocina por agua para que no te me duermas, ¿vale? Y luego tenemos anafase. En anafase,
los cromosomas completos migran, ¿a dónde quedamos? Que se van a izquierda a derecha, a polos opuestos. ¿Sale? Vientos. ¿Dudas con la anafase 1? ¿Dudas? Exacto, polos opuestos. ¿No? Ok, recombinación genética aparece en la meiosis, específicamente en profase 1, ¿vale? Muy bien. Y por último tenemos a telofase 1, que se forman nuevos núcleos y membranas y se lleva a cabo la división celular. Y ya quedó meiosis 1, ¿sale? Entonces, ¿dudas con esto de aquí? ¿Dudas? ¿No? Exacto, sí. Si ustedes mandan fueguitos, claro que en los fueguitos es lo que pasa en meiosis. Perfecto, por eso tenemos cromosomas homólogos. Esto es lo que estoy viendo, que están entendiendo. Gracias a los que mandan fueguitos, porque pues sí, es lo que pasa en meiosis. Sobre todo en profase 1, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Y caritas así ardiendo. No sé qué les está pasando, si ya les está pasando la homologación o qué está sucediendo, ¿vale? Entonces, pues bueno. Sí, aquí en lo último nada más hay división celular, ¿vale? Entonces, a ver, yo tengo una duda. Si aquí, en esta célula, en la primera, tenemos 46 pares de cromosomas, ¿cuántos pares de cromosomas, a los que están mandando fueguitos y caritas sudando, cuántos pares de cromosomas vamos a tener aquí? A ver, contéstame. Ajá. 23, perfecto, qué inteligentes y calientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que en la meiosis somos haploides. ¿Y qué quiere decir haploide? Que el material genético se divide a la mitad. Muy bien, ya sabemos meiosis 1. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto de aquí, mis alumnos? Sí, no. Exacto, hay variabilidad genética. La variabilidad genética también se le llama recombinación genética. Buena observación ahí. También en el examen preguntan que dónde hay variabilidad genética, es lo mismo que recombinación genética, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda? Gracias por mandar un chile, no sé. No sé qué representa el chile. Muy bien. Perfecto. Citocinesis. La citocinesis es en telofase, ¿vale? Esto de aquí, profase 1 es para acá, metafase 1 es para acá, anafase 1 es para acá y telofase 1 es para acá. Citocinesis es igual a división celular, ¿sale? Perfecto, entonces le damos 3 segundos para que le tomen screenshot y borramos para meiosis 2, ¿vale? Entonces, 3, 2, 1... Sale, entonces la vamos a borrar. Sí, recuerden, para mitosis con T son células somáticas y para meiosis con I, células sexuales. ¿Sale? Entonces, vamos con meiosis 2. Pero les tengo una excelente noticia. Meiosis 2 ustedes ya se la saben, porque ya la estudiamos. Meiosis 2, ¿vale? La meiosis 2 es exactamente lo mismo que la mitosis con T. Y si no me crees, te lo voy a demostrar, ¿vale? Entonces, recuerda que de meiosis 1 nos resultaron 2 células. ¿Estás de acuerdo? Pues tenemos estas 2 células. No le voy a poner color porque pues me tardo mucho, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la primera fase? Según papá, mamá, natación, ¿cuál sería la primera fase? Díganme.
Exacto, sería profase 2. En profase 2, nuestros núcleos se desintegran, obviamente la cromatina se condensa y tenemos a nuestros cromosomas. Sale exactamente lo mismo. Después, ¿qué seguiría de profase 2? Seguiría metafase 2, ¿están de acuerdo? Metafase 2. Y entonces aquí aparecen nuestros centriolos, hacen el uso mitótico, uso con H, ¿vale? Uso mitótico. Y nuestros cromosomas se alinean al ecuador, es decir, a la mitad de nuestra célula, ¿vale? Metafase 2. Y luego, ¿qué seguiría de metafase 2? A ver, los leo. Exacto, seguiría anafase 2. Anafase 2. Y aquí, teniendo nuestro uso mitótico, ¿sale, vale? Los cromosomas se separan por medio del centrómero y las cromátides, es decir, las patas, migran a polos opuestos. ¿Sale? Unos a la izquierda, otros a la derecha. Y por último, ¿qué seguiría? Exacto, ya hasta me lo estaban poniendo. Telofase 2. Muy bien. Ay, ya me equivoqué, espérenme. Telofase 2. A estas dos células se les forma una cinturita, se forman nuevos núcleos, nuevas membranas y se lleva a cabo la citocinesis, que la citocinesis es la división celular. ¿Sale? Exactamente lo mismo que mitosis con T. Esto sería telofase 2. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si yo les dije que meiosis 2 es exactamente lo mismo que mitosis con T, recuerden, es exactamente lo mismo. Y estas dos células hijas que nos resultaron de la primera división de meiosis tenían 23 pares de cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas van a tener estas 4 de aquí? A ver, pónganme. Exacto, van a tener 23. Muy bien, porque en la mitosis con T somos diploides, ¿se acuerdan? Y me dices, oye, a ver, es que ya no estoy entendiendo. Si ustedes recuerdan las características de meiosis, ¿qué nos decía? La primera, que la realizaban células sexuales, ¿se acuerdan? La segunda, ya no me acuerdo de la segunda. Ah, sí, que nos forma gametos. La tercera, que teníamos 4 células hijas diferentes, ¿vale? Y la cuarta, que teníamos 8 fases. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a hacer un esquema aquí, un resumen de la meiosis, para ver si esto es cierto o no. Digamos que esta es nuestra célula madre, la principal. Y esta tiene 46 pares de cromosomas, ¿vale? Entonces, esta célula se quiere dividir por medio de meiosis. Entonces, entra a meiosis 1. Y es así como obtenemos las primeras 2 células, ¿sale? Y entonces nosotros quedamos que en meiosis 1, es más, hasta aquí lo voy a poner, meiosis 1, nos volvíamos haploides, es decir, que mi material genético se divide a la mitad, ¿vale? Y entonces, estas 2 células hijas tienen 23 pares de cromosomas. Pero nos falta una división más, ¿sí o no? Entonces lo voy a poner más para acá, ¿vale? Estas 2 células hijas entran a meiosis 2, que es lo mismo que mitosis con T. ¿Se acuerdan? Entonces, estas 2 células tienen otras 2 células hijas
Es aquí donde salen las 4, pero si se acuerdan que meiosis 2 es lo mismo que mitosis, pues entonces somos diploides y vamos a tener 23 pares de cromosomas. Entonces, cuéntenme, ¿cierto o no que estas 4 células hijas, vamos a hacer aquí una división para que no se confundan? Entonces, ¿cierto o no que estas 4 células hijas, ¿ve? Estas 4 que nos resultaron, son diferentes con respecto a la primera? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Sí me van más o menos cachando? Sí, no, quién sabe. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Pues sí, ahí está, ¿vale? Ahí está, ¿cómo ven? Y ya tenemos, por último, meiosis. ¿Qué tal, chicos? Ya tenemos todo un semestre resumido. ¿Qué les parece? ¿Sí le van entendiendo? ¿Quién sabe? Más o menos, no sé qué hago aquí. No, sí, a ver, pónganme. Sí, no, está bien padre todo esto. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si respondemos las preguntas de la guía de repaso, o más bien del material de repaso que les pasamos a ustedes en el chat? Si ustedes no están en el grupo de repaso o en el grupo de apoyo, pues manden mensaje ahí privado al TikTok o al Instagram, ¿no? Para que puedan estar ahí, ¿sale? Entonces, ¿ya están todos en el cuestionario? Pónganme sí, ¿no? Por favor. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sale, vale. Entonces, pregunta número 1. Dice así. ¿Cuál es el principal objetivo de la mitosis con T? Inciso A, generar células sexuales diversas. Inciso B, producir gametos. Inciso C, producir células genéticamente idénticas. Inciso D, reducir el número de cromosomas a la mitad. Está interesante. ¿Qué responderían ustedes? Principal objetivo. ¿Cuál sería? Perfecto, inciso C. Muy bien, muy bien. Pregunta número 2. ¿Durante qué fase de la mitosis se alinean los cromosomas en el centro de la célula? Esa está bien pedorra. Inciso A, profase. Inciso B, telofase. Inciso C, metafase. Inciso D, anafase. ¿Qué responden ustedes? Recuerda, cromosomas que están en el centro de la célula, es decir, el ecuador, ¿vale? Entonces sería inciso C, metafase. Muy bien. Pregunta número 3. Nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el proceso de entrecruzamiento de la meiosis? ¿Vale? Inciso A, separación de cromosomas homólogos. Inciso B, intercambio de segmentos de material genético entre cromosomas homólogos. Inciso C, separación de cromosomas hermanos. Inciso D, alineación de cromosomas en la placa ecuatorial. ¿Ustedes qué responderían? Exacto. Inciso B. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meiosis con I, ¿no? ¿Recuerdan? Acuérdense de los fueguitos que mandaron, las caritas sudando, ¿vale? Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una diferencia clave entre la mitosis y la meiosis? Inciso A. La mitosis produce células diploides, mientras que la meiosis produce células haploides. Inciso B. La meiosis ocurre en organismos unicelulares, mientras que en la mitosis ocurre en organismos multicelulares. Inciso C. La mitosis produce 4 células hijas, mientras que en la meiosis produce 2 células hijas. Inciso D. La meiosis produce células genéticamente idénticas, mientras que la mitosis produce células genéticamente diversas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? Ustedes responden. Muy bien, inciso A. Son muy inteligentes. Muy bien. Y pregunta número 5.
¿Cuál es el resultado final de la meiosis? Inciso A, 4 células hijas genéticamente idénticas. Inciso B, 2 células se me traba la lengua. 2 células hijas genéticamente idénticas. Inciso C, 4 células hijas genéticamente diferentes. Inciso D, 2 células hijas genéticamente diferentes. Si ustedes responden, perfecto, inciso C. Muy bien, aquí lo tenemos, exactamente 4 células hijas genéticamente diferentes. Inciso C, ¿vale? Entonces, pues chicos, esto fue todo por la parte de biología en TikTok. Y pues, nada más quería invitarlos a que sigan viendo estas transmisiones en vivo porque los estamos ayudando. Estamos a un mes del examen de admisión de la UNAM. Recuerden, si yo me pude quedar, ustedes también. Si su sueño es estudiar en la UNAM, pues háganlo, ¿no? O sea, lo difícil de hecho no es entrar sino salir. Entonces, pues bueno, les mando muchas buenas vibras. Sigan viendo estas transmisiones en vivo. O sea, vean, son 11:10 de la noche y aquí siguen 800 personas, ¿sale? Y si no están en el grupo de estudio, pues manden mensaje para que estén ahí, ¿vale? Y pues bueno, espero que en algún momento yo pueda decir que tenga colegas que les di clases en TikTok o que me ayuden en un proceso legal, espero no. O que tenga un contador, o que alguien, no sé, lo que sea que ustedes quieran hacer, tocar el piano, bailar, no sé, lo que quieran, ¿vale, chicos? Entonces, muchas gracias por asistir, gracias por poner atención y por participar y por mandarme rosas y caritas sudando, de verdad lo aprecio muchísimo. Y pues bueno, les mando muchos besos en sus codos, en sus codos, ¿eh? Y bueno, chicos, hasta luego, que descansen, bye.